Entonces ahí comenzamos la grabación. Ahí por si alguien más también se entusiasma, acuérdense que esta es la clase de revisión de la prueba número 2 del curso Evaluación de Proyecto. Le agradezco ahí a Ágata, Constanza que están conectadas. También probablemente se van a ir sumando más personas. Y si no pueden, no hay problema porque vamos a dejar grabada esta clase para que ustedes puedan revisarla después con calma. ¿Ya? Básicamente mi idea es mostrarles voy a compartirles pantalla, aquí les voy a mostrar un poquito la pauta de la prueba 2, revisar algunos conceptos, hacer una pequeña reflexión sobre eso, y de cierta manera ahí contarles también de las notas también y revisar un poquito también lo que se nos viene para el siguiente ciclo del curso, ¿ya? Entonces, esta era la prueba 2, como ven ustedes. Primero, una primera pregunta, como les decía, una pequeña pregunta, la primera pregunta respecto a conceptos, métodos puntuales de evaluación de proyectos, ¿cierto? Definiciones muy marcadas, ¿cierto? Donde yo quería de alguna manera saber si es que ustedes estaban recibiendo la información, si estaban adquiriendo esos conocimientos y esas competencias relacionadas a estos puntos específicos. Entonces, si se fijan, básicamente la idea era contarles que en la primera parte de la prueba eran estas respuestas muy puntuales. ¿Se fijan? Yo esperaba que ustedes me dijeran, por ejemplo, para la primera parte, la pregunta 1A, como ven aquí, ¿qué indicadores puedo usar para la rentabilidad social? Aquí, acuérdense, el concepto es que la rentabilidad no solo es económica privada, también tiene que incorporar esta mirada social ambiental, por decirlo de alguna manera. Y en la parte social, yo tengo que incluir el VAN, el TIR, el beneficio dividido por el costo, como algunos indicadores que pueden permitir la rentabilidad del proyecto. Y también yo tengo que hacer eso mismo al primer año, al VAN al primer año o el TRI, que es la tasa de retorno inmediata, ¿cierto? Y obviamente los ejemplos dependían de cada estudiante, ¿ya? Muchos de ustedes tuvieron muy buena esta pregunta, algunos se confundieron un poco y empezaron a conversar sobre proyectos más privados. Entonces, por ejemplo, hablaban de cómo poder identificar rentabilidad. Por ejemplo, podría ser a través del beneficio, no sé, de calidad de vida o cosas de ese tipo, que por cierto está incorporado a la rentabilidad social, pero no está directamente relacionado a estos indicadores que marco acá. Entonces, recordar, acuérdense, VAN, TIR, beneficio dividido en costo, tres indicadores directos. El VAN, acuérdense que es el valor actualizado neto que lleva tu flujo de caja al valor presente, ¿ya? Es para saber si vale la pena, de alguna manera, hacer el proyecto pensando que va a haber un flujo de caja positivo. Y el TIR permite identificar al tiro una rentabilidad. Si es que me conviene más usar esos recursos en el proyecto porque me va a rentar, o si de alguna manera me conviene guardarlo o dejarlo en el banco. Y el beneficio en costo, acuérdense, si es mayor a 1 es porque me está dando más beneficio que costo, si es menor a 1 me está dando más costo que beneficio. Entonces esos son indicadores rápidos. Y eso mismo lo puedo hacer al primer año y obviamente con los mismos indicadores. ¿Se fijan? Entonces ahí eso era súper importante para que les quede ahí como mensaje. En la segunda parte, si se fijan, aquí yo les hablaba de los precios sociales. Aquí todos, en la mayoría lo tuvieron bueno. En general, recordar que los precios sociales, en algunos casos era importante que ustedes mencionaran que estos precios, que si bien recogen el valor verdadero de los precios sociales, del valor que se le tiene al tiempo, ¿cierto? Al combustible, etcétera, es importante que ustedes destacaran esto que está acá. No considera impuestos, ni fluctuaciones, ni especulaciones de mercado. Entonces, eso en muchos casos a algunos de ustedes les faltó poner, pero importante es ustedes recalcar ese punto. O sea, si el precio de la benzina hoy día vale 1.200 pesos el litro, por ejemplo, es porque hay un impuesto a la benzina, hay porque hay fluctuaciones del dólar, hay porque hay fluctuaciones de mercado, de oferta y demanda. En cambio, si vemos el valor social, estaría muy cercano a los 500 pesos, porque descuenta todo el resto. ¿Se fijan? Entonces, es por eso que es como el valor verdadero de los precios asociados a, como les digo, a tiempo, combustible, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es súper importante que siempre lo tengan en cuenta para que quiten
ese concepto, ¿cierto? De que, claro, los precios sociales no es lo mismo que los precios reales, ¿cierto? Desde el punto de vista de que hoy día los precios reales que estamos recibiendo incluyen impuestos, fluctuaciones, etcétera, ¿ya? Entonces son precios asociados al beneficio de la sociedad, ¿cierto? Y después con la tercera parte acá, con la pregunta 1C, todos tuvieron en general muy buena esta pregunta en términos de respuesta. Actores relevantes, súper importante tener ahí la mirada, ¿cierto?, de la ciudadanía. Todos mencionaban eso de la participación, desde todos los actores, los técnicos administrativos, los stakeholders, que decíamos, ¿cierto? Y siempre mencionaron muy bien, en la mayoría de los casos, los errores típicos que cometemos. Siempre es importante que ustedes se acuerden de eso, ¿cierto? En participación ciudadana es muy importante. De repente no conocemos, ¿cierto?, el territorio, no conocemos lo técnico, ni lo normativo, ni lo público. O al menos conocemos algunos de estos, pero no los tres de buena forma. Entonces hay que hacer una buena combinación, ¿ya? Hay muchos actores, la visión de ciudad, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí obviamente había un ejemplo de cada uno. Y por cierto, al final, ahí después la última pregunta tenía que ver con el tema de riesgo e incertidumbre. Yo me dio la impresión de que todos tuvieron buena esta respuesta y me pareció muy bueno porque quedó muy bien plasmada en las clases. Recordar que riesgo está asociado a cierto desconocimiento de los resultados, pero se sabe cierta distribución de probabilidad, etcétera. En cambio, incertidumbre no se sabe los resultados ni tampoco su distribución y por tanto es necesario tener certeza de alguna manera o acercarse a esa certeza con análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, punto de quiebre, árboles de decisión y simulación, que son métodos que nos permiten verificar qué tanto podría ser una situación u otra, o un proyecto y otro, una opción de proyecto en comparación a otra, para poder diferenciar si es que el proyecto puede tener más o menos riesgo o más o menos incertidumbre. Ya, así que eso fue la pregunta 1. Ahí me avisan si es que si hay alguna duda, comentario respecto a esto. No sé si les pareció bien. Ahí yo les voy a compartir el material que ustedes escribieron de la pregunta 1 con Shirley a partir de la próxima semana o de la que siga, ¿cierto? La pueden revisar con calma, me pueden hacer comentarios, ¿cierto? Si encuentran que algo faltó revisar, ustedes me anotan, lo conversamos y lo volvemos a revisar, ¿ya? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ok? Súper. Entonces, hay preguntas, eso, por el chat me pueden preguntar, eso, no hay problema, Gisela, ahí no hay problema. Entonces, y lo segundo era este ejercicio, ¿ya? Que me pareció muy interesante que ustedes se lo llevaran para la casa, para que pudieran trabajarlo con calma, que hicieran las reflexiones correspondientes. Yo recibí muchos comentarios ahí de Constanza, de otras de ustedes también, y eso me encantó porque significó que ustedes se pusieron a pensar, a reflexionar, a ver, ¿cómo calculo esto? ¿Pero qué supuesto pongo acá? Por ejemplo, Ágata me hacía ver, me decía, pero Sebastián, faltó poner cuánto es el rendimiento del vehículo, por ejemplo. Me hizo ver eso. O me hizo ver, por ejemplo, oiga, parece que a mayor velocidad del auto, yo voy a gastar más, por ejemplo. Y si yo gasto más, significa entonces que va a haber un desbeneficio. Entonces me hizo ver puntos que a mí me gustó porque significa que ustedes reflexionaron, que hicieron ese punto de criterio, de decir, oiga, esto no me está resultando como simple, no me está resultando lógico tal vez, algo está pasando acá. Y eso significa que ustedes están en el proceso de aprendizaje, de avanzar, de repente retroceder un poco, avanzar de nuevo. En esa búsqueda está muy bien que exploren. Y por eso me gustó que hayan hecho esa reflexión y que se hayan preguntado cosas. Muy, muy bueno en ese sentido. La mayoría tuvo muy buena esta respuesta. Acuérdense que habían varios supuestos, semanas al año, beneficios que pensaban en ciertas horas a la semana, solamente se consideran esas horas a la semana, 4. Habían beneficios provenientes de la congestión de los autos, principalmente no se consideran otros tipos de beneficios. Se consideran que básicamente el auto estaba con una persona dentro, o sea, 1,5, ¿cierto? Va solo el conductor casi. El valor del tiempo, ahí está marcado, ¿cierto? El valor social del combustible, el flujo total en ambos sentidos. Eso es interesante porque muchos se confundieron y hicieron el beneficio
por sentido de tránsito, que está bien de cierta forma, pero lo que estábamos pidiendo acá era el beneficio total. Tú no puedes hacer solamente el beneficio por sentido de tránsito, porque al final estás solucionando a todos los usuarios, ¿ya? Entonces ahí también es importante esa reflexión. Siempre es con respecto al flujo de ambos sentidos. Y había un beneficio después, obviamente, por la velocidad que se adquiría desde el punto de vista de tiempo-viaje. Pero bien, como decía Ágata, ¿cierto? Y otras de ustedes, a mayor velocidad yo gasto más, obviamente en términos de combustible. Y ahí muchos se confundieron, porque cuando yo les pido el beneficio por ahorro combustible, ustedes hicieron el beneficio del proyecto menos el beneficio de la situación base. Entonces siempre les dio positivo. Entonces ahí hay un error del punto de vista que siempre nosotros tenemos que hacer la resta entre situación base menos situación con proyecto. Porque si se fijan, en ahorro de tiempo, efectivamente es así. La situación base, yo tengo más tiempo demorado, pero la situación con proyecto tengo menos tiempo. Por tanto, hay una ganancia de tiempo. Pero en el caso del ahorro de combustible, muchos de ustedes lo invirtieron, entonces siempre les quedó un saldo positivo, lo que ahí genera un error de arrastre hacia abajo. ¿Ya? Obviamente eso es parte de la reflexión que quiero plantear acá. ¿Ya? Y obviamente acá una situación importante, los costos asociados a todo esto tenían que ver con tres ámbitos. Hay un costo asociado al tiempo, hay un costo asociado a la operación y hay un costo asociado al combustible. Son tres tipos de costos. Aquí también pasó que muchos de ustedes también no consideraron los tres tipos. Algunas de ustedes solamente consideraron el ahorro de tiempo y solamente el costo asociado al combustible, pero se olvidaron de los costos de operación. Entonces había que hacer la suma de los tres. Y acá se especificaba como supuesto de que la operación era igual al doble del combustible. Entonces muchos de ustedes hicieron la multiplicación por dos, pero otros se olvidaron de eso. Entonces es importante ir entendiendo bien ahí esa reflexión. ¿Ya? Se despreciaban las detenciones y el ralentí. El ralentí es cuando el vehículo está así detenido, ¿cierto? Está ahí con el motor a baja revolución. Y hay beneficios que, ¿cierto? Que los beneficios son crecientes cada año, ¿cierto? Pero siempre nosotros estábamos pensando al primer año, por eso que el primer año es la pregunta acá, el van al primero y el TRI, ¿ya? En los precios sociales, tasa de descuento, ¿cierto? Para que ustedes hicieran las conversiones. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Acá se preguntaba primero el beneficio por ahorro de tiempo. ¿Cómo se calculaba esto? Más allá de la fórmula, ¿cierto? Que parece ser como un poco compleja, era básicamente una multiplicación, donde ustedes calcularan, por cierto, cuál es el tiempo que tengo disponible, o sea, son las 240 semanas por 4 horas cada semana, o sea, son 960 horas al año, ¿ya? Y hay que considerar que de alguna manera hay un precio social, ¿cierto? O sea, la situación base, ¿cierto? Del proyecto, situación base y situación con proyecto, y se ve la diferencia, son las 960 por el valor del tiempo, por el flujo de vehículo, por el tiempo que demora el trayecto en hora, ahí había una conversión que hacer, y después por la tasa de ocupación, porque ustedes tienen que calcular la cantidad de personas por unidad de tiempo que se traslada, no el vehículo, no. Y eso les daba esa cantidad de costo, por decirlo así, asociado al tiempo. Eso es la valorización del tiempo asociado a ese trayecto del punto de vista social. Con proyecto, haciendo el mismo ejercicio, cambiando solamente el valor del tiempo, que era menos tiempo, se generaba un ahorro del punto de vista del tiempo destinado para ese viaje. Por tanto, el beneficio por tiempo es la situación actual menos la situación con proyecto en términos de beneficio social, que es la resta. Muchas y muchos de ustedes tuvieron esto muy bueno. ¿Se fijan? Hicieron bien la conversión. Como les digo, algunas de ustedes consideraron, en vez de 1200, pusieron 600. Y es porque consideran el flujo por sentido. Está bien de cierta forma, pero acá estamos hablando de los beneficios totales. ¿Ya? Entonces tienen que considerar el flujo total. Y algunas y algunos de ustedes también se olvidaron de multiplicar por el 1,5. Esto es beneficio para las personas, por tanto tenemos que llevar la unidad de personas por hora. Entonces, por eso multiplicamos por la tasa de ocupación. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí con respecto a esa pregunta? ¿Vamos bien?
¿Ok? Ya. Con respecto al costo asociado al combustible, si se fijan, todo lo que es combustible tiene que ser costos de consumo, costos de detenciones, ahí de repente ahí vamos, todo bien ahí dice Constanza, perfecto. Los costos de combustible tienen que ser costos de movimiento, por eso es que se multiplica por el largo del trayecto. Muchos de ustedes también se confundieron y no multiplicaron por el largo. El largo era 140 metros, que era este estudio que se estaba haciendo. Si ustedes solamente consideran el consumo sin multiplicarlo por el largo, están haciendo un consumo instantáneo, pero no están multiplicando por el trayecto. Por tanto, no sabemos el consumo total de ese trayecto. Entonces, después también era importante considerar las detenciones y el relanting. Pero estas se despreciaban, así que estas se iban a cero y estas se iban a cero. ¿Se fijan? En cambio, sí se considera el largo y el consumo asociado al movimiento. ¿Ya? Si se fijan entonces acá, tenemos que multiplicar el largo, el consumo en movimiento, el flujo asociado, el valor del combustible y el tiempo que tenemos disponible. O sea, los 960 por los 500, por los 1200, por el largo y por el consumo, que ahí ustedes suponían un consumo distinto. ¿Se fijan? Entonces ahí estos valores cambiaron para cada uno de ustedes. Algunos pusieron como supuesto que el vehículo consumía 12 kilómetros por litro, otros 10, otros 15. Entonces, pero lo interesante era hacer este ejercicio, más allá del resultado. Ahora, insisto, muchos se confundieron y hicieron la resta al revés. ¿Se fijan? Entonces les quedó de alguna manera ahí una diferencia, ¿cierto? Distinta, ¿ya? Una diferencia positiva. En este caso, si se fijan, hay ahí una valorización, ¿cierto? Del costo asociado, ¿cierto? Y se va haciendo la conversión. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces ahí ustedes hacen la resta y hacen los cálculos, ¿ya? Muchos de ustedes lo tuvieron bueno, se acercaron mucho a este valor. Por eso yo les fui haciendo comentarios aquí a cada uno de ustedes. ¿Se fijan? Ustedes me hicieron la entrega y ustedes pueden ver los comentarios a cada lado. Yo ahí les fui explicando, no sé, por ejemplo, acá el caso de Constanza, yo le fui mencionando, mira, bien la respuesta en A, la B también. En la C faltó esta resta acordarla como si fuera un desbeneficio en este caso, porque les daba negativo, ¿cierto? Y eso genera un error de arrastre hacia abajo. Pero en general estaba súper bien. ¿Se fijan? Entonces, ahí fue anotando esos comentarios a cada uno de ustedes. ¿Se fijan? Yo lo pueden leer con calma y revisando cada uno de esos puntos. ¿Ya? Algunos de ustedes tal vez no respondieron. ¿Se fijan aquí, por ejemplo, algunos de ustedes no respondieron alguna? Entonces ahí me gustaría saber por qué no pudieron responder, si es que de alguna manera les faltó tiempo, si les faltó aprender alguna técnica o reflexionar sobre los puntos. También me lo pueden hacer ver aquí agregando comentarios, escribiéndome también. ¿Ya? También lo pueden hacer y podemos reevaluar la nota. A mí me importa mucho que ustedes vayan aprendiendo del proceso y que no se queden con la duda, ¿ya? Con la duda de haber respondido bien o mal o qué faltó. Entonces, si ustedes quieren volver a responder acá, pueden volver a hacerlo y me pueden escribir en el comentario acá, ¿ya? Y se puede reevaluar la nota, ¿ya? ¿Ok? Entonces, mencionábamos que aquí está entonces esa respuesta. Los beneficios totales son la suma, ¿cierto? Pero era importante también considerar que hay un gasto asociado a los consumos, ¿cierto? Entonces hay un consumo de combustible, ¿cierto? El doble del consumo, ¿cierto? Lo operacional es el doble del consumo de combustible, ¿se fijan? Entonces ahí había que considerar también lo operacional, ¿se fijan? Y finalmente, los indicadores de rentabilidad están muy bien. Muchos lo hicieron bien. Calcularon el TRI con la fórmula, el VAN al primer año con la fórmula, y les dio en algunos casos que era rentable, otros que no era, pero al menos más allá del resultado, del dato, del valor, ustedes hicieron ciertos criterios. Dijeron, miren, me está dando el TRI menor a 6, me está dando, no sé, el VAN menor que 0. Entonces, era súper interesante ese análisis, más allá de los resultados, ¿ya? Y si se fijan después, hay una última reflexión, que básicamente el espíritu de esa última pregunta era qué otros beneficios podría considerar, pensando en que efectivamente podía ser no rentable la solución. Entonces ahí ustedes pueden, no sé, mencionar ahorros de tiempo para ciclistas, peatones, medio ambiente,
y ustedes poder incorporar también ahí los precios sociales, comparar cada escenario base y futuro, ¿cierto? Y poner ejemplos, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces ahí ustedes podían reflexionar un poquito más. Y todos tuvieron, quienes respondieron eso, todos estuvieron bien porque más bien era una pregunta de texto, explicativa, de reflexión. ¿Ya? ¿Se fijan? Esa fue la prueba, esa fue la idea de que ustedes hicieran un ejercicio, algo diferente a lo que veníamos haciendo antes. Y con esto que estamos acá cerraríamos el ciclo número 2 del curso, que tiene que ver con esta rentabilidad, que tiene que ver con esta valorización de la participación ciudadana, tiene que ver con los actores relevantes, tiene que ver con saber qué método puedo usar para ver esto de la certeza e incerteza de los proyectos, y cosas de ese tipo. Se fijan, ahí cerramos un poco este ciclo con esos puntos importantes que me parecen relevantes. Y a partir del siguiente ciclo, el ciclo número 3, recordarles que la próxima semana vamos a suspender las clases, porque está el Congreso chileno, ¿ya? Entonces acuérdense que yo de verdad les dejo la invitación, independiente si ustedes se inscribieron o no, participen, vayan a mirar, paséense por los stands, van a ver probablemente algún auspiciador mostrando algún folleto, pueden meterse a alguna charla tal vez, por último tocan la puerta y se meten nomás y participan de oyente, pero no pierdan la oportunidad si es que están interesados o interesadas de participar. Por último se hacen pasar por mí, yo les decía a algunos de ustedes eso mismo en otro curso. No se preocupen, o sea, da lo mismo, dicen, no, Sebastián me dejó pasar, pásenlo. Pero esta oportunidad creo que es única, un congreso chileno que se ofrece 3 días, desde el lunes de la próxima semana hasta el miércoles. Hay sesiones bien interesantes, hay sesiones de infraestructura, otras de transporte de tránsito, gestión de tránsito, otras de modelaciones, otras del uso de suelo y transporte, en fin, comportamientos de peatones, elección de ruta, hay varias temáticas. Hay presentaciones interesantes, hay charlas también. Entonces, al menos participar de esa, de participar de las plenarias, de ciertas charlas generales, van a haber algunas en la sala del ICT 2.1. Así que yo les invito a ese congreso. Ustedes pueden buscar más información ahí. Acuérdense, en Congreso Chileno, ahí pueden buscar información, Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, aquí hay mucha información, programa, pueden descargar el programa, los papers y cosas que se están generando. Ven, ahí está la sede, estamos nosotros como sede, están los comités, información, o sea, métanse ahí a buscar, es una oportunidad muy enriquecedora para ustedes. Muchos de ustedes yo sé que se están inscribiendo, ahí gestionamos algunas becas para que puedan incorporarse. Pero quienes no pudieron inscribirse todavía, participen igual, métanse, no se preocupen, ¿ya? Insisto con eso, o sea, está la posibilidad, yo suspendo las clases efectivamente para que ustedes tengan el espacio disponible, eh, y me di cuenta también que la semana que sigue, la semana del 31 de octubre, por ahí del 30 de octubre, es semana de receso. Por tanto, ahí también podemos descansar, revisar lo que hemos hecho, reflexionar, podemos revisar la materia, pero no va a haber clases tampoco, ¿ya? Así que imagínense, tenemos 2 semanas para aprovechar esta reflexión, este congreso, reflexiones de este ciclo número 2 del curso, y ya entonces nos vendríamos a ver para el 6 de noviembre, para la semana que sigue, después de estas 2 semanas. Entonces, importante que en el ciclo número 3, si se fijan, si yo me voy aquí al a mis clases, ¿cierto? Eh, y voy, por ejemplo, aquí a cursos de pregrado, donde tengo el material. Ustedes lo tienen esto en el Drive, ¿cierto? Aquí ustedes tienen el sílabus, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos va quedando del curso? Para que ustedes también se vayan ordenando, planificando, ¿cierto? Si se fijan, hemos avanzado ya con la prueba 1, con el ciclo 1, hemos avanzado con el ciclo número 2, ¿se fijan? Ya estamos cerrando un poco todas estas cosas, los FODA, todas estas cosas las avanzamos, ¿cierto? Hemos hecho algunos talleres de laboratorio donde ustedes se han ido empapando de ciertas evaluaciones directas, ¿cierto? Y viene después ya el tema de la prueba 3, ¿ya? Y la prueba 3 la vamos a correr de fecha, ya no va a ser probablemente el 8 del 11, porque sería justo encima en 2 semanas más casi. Entonces lo que vamos a hacer es correr esta fecha 3 de la prueba y la vamos a dejar muy cercana al examen, ¿ya? Yo tengo la esperanza de que todos ustedes se puedan eximir incluso, si es que pudieran.
Entonces también vamos a dejar la posibilidad de ver cómo juntar esas dos cosas, ¿ya? La prueba 3, si se fijan, va a ser una idea que tenemos con Shirley de poder que ustedes desarrollen el caso de estudio que están desarrollando cada una de ustedes en grupo y puedan desarrollarlo pensando en los ciclos anteriores. Por ejemplo, yo esperaría, por ejemplo, que ustedes presenten ahora una mejora de la tarea 1, ya, pero ya ahora en presentación, ya, no en obra teatral ni también en entrevista, sino que qué datos son relevantes a la hora de hacer una revisión de antecedentes que nos permitan saber datos de demanda, datos de información de flujos, como un poco pensando en evaluación de proyectos. Acuérdense que la evaluación de proyectos tiene una primera etapa que es proyección de demanda, estudios base, ¿cierto? Que te permiten estudiar qué es lo que hay, un buen diagnóstico de lo que ustedes están analizando. Y eso está conectado con conflictos que ustedes tienen que ir mostrando en esta prueba 3 que va a ser una entrega, ¿cierto? Donde ustedes van a ir mostrando ahí, por ejemplo, el área de influencia, los conflictos, el estado actual de la situación, si hay, por ejemplo, algunas aglomeraciones, hay unos problemas con los procesos no sé, de traslado, se tiene problemas de no sé, desde accesibilidad hasta problemas de diseño, de integración modal, lo que ustedes estén analizando, y para eso nosotros siempre les vamos, si se fijan acá, les vamos a ir ayudando. Entonces las clases que quedan van a ser clases de taller, donde ustedes van a ir a la clase a resolver problemas, resolver dudas, y vamos a ir trabajando con ustedes cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ir generando con Shirley o ahí también con las clases más teóricas, entre ayudantía y clase, y vamos a ir avanzando en esto. Vamos a ir avanzando en cada uno de estos puntos, cosa de finalizar con algunas propuestas de mitigación, con propuestas de proyecto. ¿Cómo ustedes se imaginan? ¿Qué proyecto van a proponer? ¿Qué alternativa de proyecto? Y por cierto, vamos a evaluar esa alternativa. Ustedes van a evaluar y van a decir, mire, esta opción de proyecto para resolver estos problemas se tiene que hacer así. O esto otro se tiene que hacer así. Y por cierto, va a haber una rentabilidad, va a haber un TIR, un BAN, un beneficio-costo, un análisis de los actores relevantes. Entonces vamos a hacer un ejercicio de evaluación de proyecto pensando en una proyección de flujo de caja, en los gastos operacionales, vamos a hacer un cálculo de inversión inicial, de beneficios, por cierto. ¿Se fijan? Y vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, todo noviembre vamos a estar involucrados en eso, cosa que hagamos una prueba 3 que va a ser una entrega, y quienes, que espero que no pase, ¿cierto? Pero quienes necesiten igual dar examen, pueden hacer un examen que puede ser una recopilación de las pruebas parciales y podemos hacer algunas preguntas puntuales, ¿ya? Eso es lo que nos queda del curso, ¿se fijan? No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, y aquí están las notas, ¿cierto? Yo eso se los dejé ahí para que ustedes lo puedan ver en el navegador. Efectivamente hay gente que tiene más de un 7 en la prueba, ¿cierto? En la prueba 2 porque se sumaron los puntos, ¿cierto? Hay gente que no entregó la segunda parte, hay hartos que no entregaron, por eso yo insisto, quienes no entregaron la segunda parte o la entregaron parcialmente, vuelvan a revisarla, me contactan, me escriben un correo a mí con copia a Shirley y revisamos de nuevo qué pasó, qué faltó. Podemos generar una ayudantía especial para revisar esa pregunta, reformularla, que ustedes escriban algún texto, qué pasó ahí, cómo lo pueden resolver, vuelvan a hacer el ejercicio, practiquen, ¿ya? Porque me queda esa duda de que no sé si alcanzaron, les faltó conocimiento, les faltó herramientas o algo pasó, ¿ya? Entonces ahí también hay algunas notas que no están tan buenas justamente por lo mismo, ¿se fijan? Entonces, pero hay otras que están súper buenas y se pasaron obviamente del 7 porque claro, se fue sumando los puntos adicionales, las actividades de laboratorio, en fin, ¿cierto? Muchas cosas que hemos hecho que le han beneficiado a ustedes también en experiencias que van complementando la teoría, ¿ya? Así que eso por mi parte. No sé si alguien más quisiera conversar algo, comentar. No sé si tiene alguna duda. Esa sería un poquito la clase de hoy día, de revisar la prueba, comentarles que se viene próximo, ir avanzando en el curso en ese sentido.
¿sí? Ya, ahí dejo de compartir. Bueno, eso sería, no sé si les parece, podemos dejar la clase hasta acá, con una clase más cortita, más específica, ¿cierto? Pero insisto, está la confianza para que ustedes me escriban, me pregunten, quieran indagar un poquito más, quieran saber un poquito más de evaluación de proyectos, me pueden preguntar, podemos buscar ejemplos, proyectos que les podemos enviar también, para que ustedes también vayan teniendo referencias en la siguiente ciclo que viene, porque la idea es que ustedes tengan referencias de proyectos, cosa que sepan un poco para dónde vamos a ir, ¿ya? Así que súper. Bueno, gracias a ustedes también, ahí agradezco los mensajes que me envían y quedamos en contacto, acuérdense, espero que puedan participar del Congreso, que se asomen por ahí, aparezcan y se metan ahí, tengan ese involucramiento que me parece relevante. Yo voy a tratar de participar, estoy con hartas cosas de otros proyectos, pero si no, ahí van a haber otros profes también que les pueden ir acompañando, ¿ya? Así que súper. Bueno, les dejo y que tengan un lindo día. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias a ustedes.